Hay una autora que les recomiendo mucho, es de ciencia ficción, ya que estamos con la Feria del Libro, que se llama Úrsula Le Guin, que tiene una frase que es: el que nomina, domina. El que le pone los nombres a las cosas termina dominando el sentido que esas cosas tienen para la enorme mayoría de las personas. Entonces, cuando pensaba en eso, cuando leo ahora en estos días sobre la ley ómnibus, claro, un ómnibus, un colectivo, un bondi es un lugar popular, es un lugar al cual todos nosotros nos subimos y por un boleto, ahora que va a ser muy caro, pero en general era un boleto accesible, uno podía movilizarse y los sectores populares lo utilizábamos y nos era muy útil. No sé, es muy útil, de hecho nos movemos en bondi. Claro, al decirle ley ómnibus, uno podría pensar que es una ley pensada para los sectores populares que tiene muchas cosas encima, adentro. Y bueno, me vino a la cabeza esa frase de Úrsula Le Guin del que nomina, domina, porque no es una ley ómnibus, es una ley limusina. La limusina, ustedes saben, es un auto también muy grande, donde entran muchas cosas, muy largo, pero donde no nos subimos todos. Se suben unos poquitos, que son los dueños de esa limusina, que van muy cómodos ahí adentro, que ocupa mucho lugar, pero no es para los sectores populares. Y realmente al leer una vez más la enésima versión de la ley limusina que mandaron, y te das cuenta que es mucho más limusina que ómnibus. Ahora voy a repasar un poco de vuelta porque yo entiendo que hay que hablar de los bloques y de la rosca y de qué consiguió uno y de qué diputado, pero también eso distrae un poquito de cuál es el contenido de la ley. Y hay que volver a mostrar, por ejemplo, quiénes están celebrando y quiénes se ponen contentos por la ley, que tiene mucho más que ver con una limusina que con un ómnibus. Por ejemplo, ayer le dieron un premio al emprendedor, al empresario del año, al emprendedor del año. ¿Saben a quién se lo dieron? A Eduardo Urnequian. Merecidísimo, ¿eh? A mi entender, muy merecido el premio de Eduardo Urnequian. Este año metió un presidente y medio gabinete. Así que nuestras felicitaciones a Eduardo Urnequian, el emprendedor del año. Ahí está la nota con las 30 fotos en Infobé, una de mis secciones favoritas, porque el hombre clavó un presidente, un jefe de gabinete, un ministro del Interior y varios funcionarios más que le escriben, obviamente, las leyes y los decretos a medida para sus negocios. Urnequian tiene sus negocios muy diversificados. Una parte es los aeropuertos. De hecho, en la ley Ómnibus está la privatización de todo lo que Urnequian no tiene de los aeropuertos, que es aerolíneas e intercargo. Así que felicitaciones a Eduardo Urnequian, empresario del año. Ha logrado tener un gobierno entero y buena parte de lo que ese gobierno hace. El segundo documento que quería mostrarles es algo que ya lo mostré varias veces, pero ya que se discute de vuelta la ley Ómnibus, les quiero volver a mostrar, que es una puesta en escena de Bulgeroni, de Alejandro Bulgeroni, uno de los hombres más ricos. Urnequian es uno de los hombres más ricos del país, Bulgeroni es otro, que tuvo con uno de sus relacionistas públicos, que es Eduardo Feynman. Y tuvieron Bulgeroni, les cuento, es empresario de energía. Para el común de todos nosotros es el que tiene las Axion, pero además tiene refinerías, extracción de hidrocarburos, etc. Y hace unos días, y la quiero volver a mostrar, tuvieron esta presentación con Eduardo Feynman. Yo lo veo bien, yo lo veo muy bien. Creo que está haciendo lo que hay que hacer. Lamentablemente nos han traído a esta posición que es muy difícil y no hay otra forma de salir que no sea con dolor. Y creo que al presidente hay que ayudarlo de todas formas posibles, porque tiene un problema muy grande por delante y es llevar a buen puerto a la Argentina. Y creo que el Congreso no está poniendo lo suyo. Creo que deberían estar ayudando mucho más con las leyes, que es lo que hacen, ¿no? Es buenísimo porque Bulgeroni dice hay que salir de esta situación con dolor. ¿El dolor de quién? Bueno, de él no. Yo ya les he contado, los balances de Bulgeroni le dan cada vez mejor en términos de rentabilidad. Pero además, balances públicos, aclaro. Pero además él dice, y además hay que ayudar al presidente en todo y votarle las leyes en el Congreso. Bueno, ¿qué dice esta ley limusina? Bueno, dice, tiene un capítulo entero de energía, que está escrito para Bulgeroni, o por Bulgeroni. O por Bulgeroni. ¿Por qué? Porque el capítulo de energía dice que se va a poder exportar todos los hidrocarburos que quieras,
que no vas a tener que dejar un solo barril de petróleo en la Argentina, que si se te ocurre dejar un barril de petróleo lo vas a poder vender al precio que quieras, Bulgeroni, porque el Estado no se va a poder meter, dice la ley. Dice algo parecido con todo el sistema de hidrocarburos. Y lo más grave de la ley, lo más grave para mí, está en el artículo que dice que elimina el artículo 1 de la ley 26741, que claro, pasa de largo, porque decís, ¿qué olés? Bueno, hay que ir y fijarse. Y el artículo 1 de esa ley es la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina. O sea, Bulgeroni quiere que el Congreso vote una ley que elimina un artículo que declara de interés público y nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social. Esta ley está vigente. Autoabastecimiento para garantizar desarrollo económico con equidad social. Artículo 1 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Y la ley limusina, que está hoy en el Congreso, plantea derogar eso. Hay otro dato interesante en esta limusina. Insisto, no es una ley ómnibus, es una limusina. Entran más poquitos, entra Bulgeroni, entra Urnequian. También entra Sturzenegger. Sturzenegger es el compilador de toda esta ley del DNU, sin cargo. Sturzenegger no tiene cargo. Yo ya he preguntado varias veces al gobierno y por pedido de acceso a la información pública me dicen que no tiene ningún cargo. Y en esta enésima versión que mandó el gobierno, y se los quiero mostrar, cuando ustedes se fijan las propiedades de cualquier documento que hacen en la computadora, si ustedes lo hicieron en su computadora, les aparece que lo hicieron ustedes. Bueno, les muestro. Esta es la última ley bases, dictamen de mayoría final. Y fíjense que dice autor Maximiliano Fariña. Maximiliano Fariña es la mano derecha de Sturzenegger. O sea que no solo Urnequian es el empresario del año y tiene un gobierno a medida que le hace leyes a medida, no solo Bulgeroni dice que hay que salir con dolor y que el Congreso tiene que sancionar una ley toda hecha para él, sino que encima la ley la mandan desde un archivo creado por Federico Sturzenegger y Maximiliano Fariña, que no son funcionarios. Entonces mi pregunta es, ¿quién les paga por este trabajo? Porque nadie trabaja gratis. No está bien el trabajo gratis. Entonces Sturzenegger y Fariña seguramente no trabajan gratis y hay alguien que les paga. Seguramente los dueños de la limusina. Bueno, eso se discute ahora. Obtuvo dictamen de mayoría, una ley que recorta derechos sociales, que permite la intervención del presidente en organismos como el CONICET, la UIF, la ANMAT, el INCUCAI, el INCA, el ENACOM, la CONEAU, que permite que las empresas que no hicieron aportes patronales tengan una moratoria, pero que si vos no te hicieron los aportes previsionales no tengas moratoria. Una ley que regala al país para inversiones especulativas o inversiones extractivistas, dándoles que no paguen impuestos y que se puedan llevar todo sin dejar nada en el país. Eso es la ley limusina que se va a comenzar a tratar una vez más la semana que viene en el Congreso y seguiremos con la esperanza de que una vez más se rechace. Ley limusina.